y se llama Las autoridades según la Biblia. Las autoridades según la Biblia. Y vamos a ver aquí, si quieres ir abriendo tu Biblia en Efesios 6:1, vamos a hablar de tres tipos de autoridades. Las autoridades número uno, que son en la iglesia, las autoridades de los padres, más bien es al revés. Primero vamos a ver la autoridad de los padres en los hogares, la autoridad de los pastores en las iglesias y las autoridades civiles. Esas tres áreas es la que habla la Biblia de las autoridades, ¿verdad? En estas tres áreas. Y quiero dar como introducción, ahora que vamos a estar hablando de las autoridades de los gobiernos, el gobierno de Putin en Rusia apenas en el año pasado suspende todas las actividades en institutos teológicos, bautistas, pentecostales, y prohíbe la predicación en las calles, apenas el año pasado. Funcionarios en China, el 20 de marzo de este año, ofrecen recompensa a quien dé informes de direcciones de estudios de Biblia de cristianos. El gobierno en China, el 25 de febrero también de este año, arresta cruelmente a 40 cristianos que estaban en estudios en su casa y los sacan de sus casas y los arrestan por pena de 10 y de 14 días de arresto. Evo Morales, si no lo conoces, es el que renunció en Bolivia. Apenas a mediados del año pasado decretó una ley bajo pena de cárcel en el Código Penal, que si un cristiano evangelizaba en las calles y tan solo los invitara a las congregaciones, Evo Morales dice que estaba en contra de la ley, en la misma nivel de que una persona invitara a formar parte del trata de blancas. El jueves o viernes, en una conferencia allí en una plaza en la Ciudad de México, dijo él que qué bonito que un país garantizara la expresión de comunicación. Gracias a Dios que esa ley que propuso él, después de que miles y miles de cristianos en Bolivia se hincaran y pidieran a Dios que no fuera aprobada esa ley, fue derogada el 21 de enero de este año, la cual contenía de pena de 7 a 20 años de cárcel tan solo por predicar. Ya ni hablar de Corea del Norte, de Irán, de Siria y de esos países totalitarios donde si un cristiano predica no lo enjuician, sino simplemente le cortan la cabeza. Esto es lo que está pasando alrededor del mundo y la Biblia dice que las cosas se van a poner un poquito más calientes. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a hablar de los gobiernos. Vamos a ver los gobiernos, que es importantísimo entender que los gobiernos están puestos por Dios. Y vamos a hablar de los padres aquí. Efesios 6:1 dice: hijitos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, es justicia de Dios obedecer a vuestros padres. Aunque ya tu papá esté grande, tú tienes que honrar a tu padre. Dice el versículo 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Tú no digas que tú lo honras. Nunca digas es que yo honro a mi padre. Que sea ellos quien digan que tú lo estás honrando. Ellos que den testimonio de que tú eres un buen hijo, una buena hija. Es el diseño de Dios. Quieres vivir bajo la protección y bajo las bendiciones de Dios, tienes que honrar a tus padres. Ese es el diseño de Dios.
Dice el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es el primer mandamiento con promesa que Dios garantiza que si tú honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien y vas a ser de larga vida en la tierra. Dos promesas por una. A lo mejor digas, bueno, pues yo ya no hice eso con mi papá ya murió. Bueno, pues honra a Dios a partir de este momento. Empieza a honrar a Dios y cambia la maldición bajo la cual tú estabas viviendo. Y jóvenes, ¿verdad? Ahorita pareciera que la juventud está en contra de todo lo que se llame autoridad. Todo lo que se llame autoridad lo estás viendo por todo el mundo. Yo lo comentaba en la conferencia primera en la mañana, que hay una rebelión de jóvenes. No son viejitos, no son ancianitos los que están en las calles, son jovencitos menores de edad que están por toda la Ciudad de México, por todo el país, en la República Mexicana y por todo el mundo. No nada más es el país de México y tú digas, en México me voy para Estados Unidos. En Estados Unidos están igual, y en Europa igual, en el Medio Oriente igual. Está todo esto tal y como dice la Biblia, que cuando viéramos estos amotinamientos y estas rebeliones, iban a ser el carácter de los hombres de los últimos días. Y esto lo estamos viendo como señal profética de Dios, que esto se está acabando. En el siguiente punto es obedecer a los pastores, y estamos en Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Muchas personas dicen, bueno, ¿y qué tengo que obedecer de un pastor? Todo tenemos que obedecer de nuestros pastores, excepto que contradiga algo en la Biblia. Cuando dice Dios que dejó a él, cuando Dios dice que le dijo a Pablo que él había dejado líderes en las iglesias, y ese líder es alguien que alcanza a ver lo que tú no alcanzas a ver. Por ejemplo, tu papá en tu casa te dice, hijo, no hagas esto porque esto es peligroso. El pastor tiene un discernimiento mucho más allá de lo que tú te imaginas. Es una capacidad que Dios instala en los pastores para que nosotros podamos ayudar a los hermanos. Si nosotros no tuviéramos esa visión, ¿cómo podríamos aconsejar a uno de ustedes? ¿Cómo podríamos ayudarte? ¿Cómo podríamos extenderte la mano y ayudarte y darte un consejo sano si tú piensas que el pastor es menos de importancia que otra persona que tú pienses? Es por eso que muchas personas, por no buscar el consejo en la sabiduría de Dios, caen frecuentemente, ¿verdad? Y hacer su voluntad, y ellos creen que lo hacen y no obedecen a sus pastores, y esto es un mal doloroso también que sucede a la iglesia, porque sus pastores no los tienen en honra. Y dice aquí el versículo Hebreos 13, 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es que el pastor se queje, está hablando de que hay personas que se quejan de los pastores, que simplemente no les gusta lo que el pastor dice. Es una autoridad puesta por Dios, delegada por Dios, en el mismo nivel que Dios puso al papá, a la mamá en el hogar, en la iglesia, en la vida espiritual. Dios puso a los pastores para que los pastores velemos sobre el rebaño de Dios, y nosotros somos los consejeros, somos los que vemos el peligro. Muchos de ustedes no son capaces de ver el peligro. Nosotros advertimos del peligro, nosotros anunciamos los tiempos finales. Nosotros los pastores somos los que estamos exhortando y animando a los hermanos. Bueno, nos dice la Biblia que nosotros debemos de corretear a los hermanos, o de estarlos arreando, sino de animarlos. Pero a veces los pastores tenemos que arrear a las ovejas del Señor. Y dice el versículo 18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena
conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Orad por los pastores. No tienes idea, no alcanzan a ver ustedes las luchas que los pastores tenemos. No la alcanzas a ver. Si tú dices que tienes una lucha y que la llevas difícil, no te imaginas los pastores y los líderes de la iglesia. Tenemos situaciones que nos enfrentamos tan difíciles a veces y tan dolorosas, a traiciones y a cosas semejantes, que no te cabe duda que es una lucha. Nuestro Señor Jesucristo, en la Biblia, te voy a poner un ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo habló de los pastores, que oremos por nuestros pastores, pero Dios exaltó la vida del pastor mucho más que la de un presidente de la república, que la de un gobernante o del país más importante que tú quieras. Dios no hizo esto. Dios exaltó a los pastores, diciéndole que los pastores tienen mucho más compromiso en este mundo que los mismos gobernantes de los países. Si tú piensas que ser pastor es fácil, qué equivocado estás. Si tú piensas que es muy difícil ser gobernante, qué equivocado estás. Es absolutamente lo contrario. Y pareciera que por no entender estas cosas, por no entender lo que Dios habla de las autoridades, de los pastores, de las autoridades en la iglesia, no podemos nosotros honrar a nuestros pastores y obedecer a ellos. Y esto también es un dolor y maldición que puede acarrear en tu vida. Las autoridades civiles, en Lucas 23. En Lucas 23. En Lucas 23 explica el evangelio del proceso que llevó Jesús cuando fue enjuiciado por los gobiernos corruptos. Y está dando una señal de cómo son estos gobiernos y que seguramente se parecen a muchos de nuestros gobernantes, desgraciadamente. En Lucas 23, ¿ya lo tienen? 23, versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Ok, tenemos que entender esto, que Herodes gobernaba en Galilea, pero Poncio Pilato gobernaba sobre Jerusalén o sobre el área de Jerusalén, y estaba dividida. Acuérdense que en esta época, hace 2000 años, cuando Jesús hizo y predicó en Israel, el país de Israel estaba ocupado y estaba conquistado por los romanos. Entonces había dos gobiernos en ese mismo país. Ese país, que había sido muy rico, ha sido muy rico también todavía, y entonces tenía dos gobernantes. Entonces este hombre, Poncio Pilato, quiso pues en una forma de evadir la responsabilidad, en una forma de que no es aquí el lugar donde tú tienes que levantar el acta de verdad, de penal, para que levantes un acta en el ministerio público. Y siempre los gobiernos casi siempre están queriéndose lavar las manos y evadiendo las responsabilidades. Y no es mío, este caso no me pertenece, este muertito es de otra delegación, este muertito es de otro municipio, no quieren hacerte caso, no es el momento, estamos con mucho trabajo. Siempre es el común denominador de los gobiernos para evadir esas responsabilidades. Recordemos quién era Herodes. Herodes muchas veces lo confundimos con Herodes el Grande. Herodes el Grande, ¿verdad?, había sido el padre de estos, y este hombre
tuvo 3 hijos, al menos varones: Arquelano, Antipas y Felipe. En los tiempos de Jesús, ya Herodes el Grande ya no vivía, solamente estaba Herodes Antipas, que fue con el que estaba enemistado Poncio Pilato. Habían tenido una enemistad porque Herodes el Grande había sido puesto por Roma, aunque era judío, había sido puesto por Roma, y los hijos obviamente querían tener la misma responsabilidad del padre y gobernar sobre todo Israel, pero el César romano no lo había permitido, entonces puso a Poncio Pilato. Eso ocasionó que hubiera un conflicto entre ellos, o sea, se odiaban a muerte, Antipas y Poncio Pilato. Y entonces quizá en este momento fue un momento como para fastidiar a ese hombre, pero pues aquí Satanás tenía algo diferente para ellos dos. En el versículo 8 dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle. O sea, llega Jesús al lugar donde estaba Herodes, en su casa de descanso quizá, ¿verdad? Y deseaba verle porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal o algún milagro, mejor dicho. Entonces aquí este hombre, fíjense bien qué cuadro, qué escena. ¿Quién era Herodes Antipas? Es el mismo que había asesinado y cortado la cabeza de Juan el Bautista. Era el mismito. Y Jesús había preparado juntarse con él. Cuando versículos antes, tiempo antes, había pasado de que llegaron los fariseos y le dijeron le dijeron a Jesús: ¿dónde está? Jesús te manda decir que te calles y que no prediques aquí. Y Jesús le dice: dile a esa zorra, refiriéndose a Antipas, Herodes Antipas, y dice: dile a esa zorra que guarde silencio, porque los enfermos sanan, los corazones se arrepienten y los muertos se levantan. Ese fue el mensaje que le mandó decir Jesús a Herodes Antipas, y Herodes Antipas lo recibió. Y cuando vio a Jesús, dice: me va a hacer un milagrito. A pesar de lo que le mandó a decir y sabiendo que había cortado el cuello a uno de los suyos, le vio a Jesús y él pensó ¿verdad?, que no había ningún problema, y Jesús no le predicó nada porque Jesús sabía justamente que era una zorra. Dice aquí el versículo 8, el versículo 9, dice 9: se le hacía y le hacía muchas preguntas, pero nada le respondió. Jesús, en una actitud de mansedumbre. Imagínate tú que te encuentres al asesino de un familiar tuyo y que te lo encuentres y que te venga y que te pregunte, y todavía que te diga: ay, fíjate que quiero que ores por mí. Igual, quiero que ores por mí, y tú sabes que es el asesino de un familiar tuyo. ¿Cómo te comportarías? ¿Cómo te comportarías? ¿Tendrías la templanza y el dominio propio que Jesús? Tienes que ser probado. A lo mejor tú dirías: no, yo no voy a pasar eso. Vas a pasar pruebas también. Tienes que pasar por pruebas difíciles, y donde a lo mejor te van a dar ganas de apretarle el pescuezo, pero tú le dices: Señor, toma dominio de mi vida, toma dominio de mi cuerpo, toma dominio de y controla mis emociones, y entonces tú vas a poder tener el control, quizá, para predicarle a una zorra de este tipo. En el versículo 10, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia, ¿verdad? Lo estaban escarneciendo y estaban ahí
Fíjate nada más, estaban los principales sacerdotes y los escribas y con gran vehemencia, acusándolo con vehemencia. Pregunta aquí, ¿no estaban juntos los gobernantes con los religiosos? ¿Qué tenían que hacer juntos? ¿Qué tenían que hacer los gobernantes unidos con los religiosos? Siempre, siempre, siempre en la historia tú vas a ver que los gobiernos se juntan con religiosos. Invariablemente no caminan solos, son lobos del mismo monte. Siempre van a caminar los gobernantes con los religiosos. Aquí lo vemos y lo vemos por todas partes en todo el mundo. Dice el versículo 11: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato, burlándose de él, ¿verdad? Como menospreciando a los cristianos, como todos esos gobiernos totalitarios y muchos izquierdistas que desprecian la Biblia, que desprecian a los cristianos, que son menos, que no tienen nada que ver, como que están en contra de Dios, y los cristianos es el plato predilecto de ellos, como menospreciarles, quitarles sus reuniones, quitarles sus Biblias y quitarles su lugar, el lugar donde nosotros nos reunimos, cuando nosotros, el único instrumento usado por Dios para cambiar el corazón de las personas es la iglesia. No es las cárceles, ni ninguna, no es los alcohólicos anónimos, no es los neuróticos anónimos, no es los psicólogos. El único lugar donde puede cambiar verdaderamente el corazón de las personas es en la iglesia. Y ellos saben y están en contra de la iglesia porque no quieren que las personas abran sus ojos. Están gobernados por demonios. Muchos religiosos, claro que todos los religiosos están gobernados por demonios, y los demonios, lo principal que no quieren de un humano es que abra sus ojos. En el momento que ese cristiano abre, esa persona que se convierte a Cristo, abre sus ojos, dice la Biblia que las vendas de los ojos se les caen. Y en ese momento esa persona empieza a ver y a pensar de una forma diferente. Caray, ¿y yo por qué tenía que estar amarrado al alcohol? ¿Y por qué yo tenía que estar gastando en cigarro? ¿Cuántos años de mi vida duré y cuánto gasté en el cigarro? ¿Y cuánto gasté en la pornografía? ¿Y cuánto gasté? Y destruí mi cuerpo y destruí mi relación con mi esposa y mis hijos. Y en ese momento que esa persona empieza a ver y a cambiar, empieza a ver el mundo realmente como Dios lo está viendo. No es como tú te imaginas el mundo. Para conocer lo que está pasando en el mundo, tenemos que venir a la Biblia y ver el mundo como Dios lo ve, y llamarle pecado a lo que Dios dice que es pecado, y llamarle santo a las cosas que Dios dice que son santas. Y tú ves un religioso y que aunque traiga una Biblia en el brazo, tú no puedes decir que es una persona santa. Puede disfrazarse de santo, pero no ser santo. Jesús dijo: mis hijos son los que hacen mi voluntad, y Él nos ha santificado. Él ya nos puso aparte. No porque seas bueno, eso no significa santo, sino porque queremos y nos esforzamos a vivir en la santidad. Eso significa santo. Dice el versículo: y se hicieron amigos, el versículo 12, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Cómo Satanás usa personas que estaban enemistadas? Pero cuando se trata de venir en contra de las cosas de Dios, ellos son amigos. ¿Me estoy explicando? Se unen. Son enemigos, pero cuando se trata de que Satanás los junte, Satanás los junta y Satanás los separa.
Satanás no está dividido. Una casa dividida no puede prosperar y Satanás no está dividido. Satanás sabe perfectamente y está moviendo sus piezas del ajedrez, el alfil, el peón, y está moviendo sus reyes y sus gobernantes a voluntad de Satanás. Es un mundo controlado por los demonios. El 99% de los gobernantes en el mundo están controlados por los demonios. Lo dijo el Señor. El mundo entero está bajo el dominio de Satanás. Marcos 3:24. Marcos 3:24. Marcos 3:24 dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Qué interesante es que dice Jesús que si una casa dividida no puede permanecer. Y una casa, y un negocio, y una empresa, y un gobierno, y una iglesia, y todo lo que tú me digas, si estamos divididos no vamos a poder permanecer. Qué importante guardar la unidad en tu casa, en tu familia. Qué importante que seas un padre conciliador y que agarres a tus hijos: hijo, hija, bésense, abrácense, perdónense, y estés tú ministrando el perdón en tu casa, igual que lo tenemos que hacer aquí en la iglesia. Y si hay una persona que está de rebelde en contra de otro hermano, tenemos que aislarlo, tenemos que hablar con él, tenemos que decirle: oye, no puedes tú estar en contra de aquel, porque una iglesia dividida no puede prosperar. Tenemos que patear el balón todos hacia el mismo lugar, ponernos de acuerdo. Es algo que nosotros siempre hemos tenido aquí en esta iglesia, en esta congregación. Siempre estamos orando por la unidad. Y tú y nadie, ni yo, nadie puede destruir esa unidad, porque entonces es un instrumento de Satanás. Y también es un instrumento de Satanás esa persona que esté tratando de dividir tu casa. No son las circunstancias, es Satanás. Y tienes que abrir los ojos para que sepas con quién peleas. Porque Jesús dijo, el apóstol Pablo dijo en Efesios 6:10 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales, contra los demonios. Esa es la lucha que nosotros tenemos. Y si tú piensas que tu hijo, ay, mi hijo, lo voy a besar y yo por amar a mi hijo va a cambiar, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No porque tú lo ames va a cambiar tu hijo, nunca. Al contrario, va a abusar de ti. Para que esa persona cambie, ese joven, el que tú quieras, ¿verdad? La persona que cambie, tenemos que llevarlo y animarlo al arrepentimiento. Solamente es la única forma que puede cambiar una persona. Si no se arrepiente, no hay cambio. No existe el cambio si esa persona no se arrepiente. Si tu esposo te puso el cuerno, o la esposa, y tú quieres perdonarlo, no seas tonto, no seas tonta. Si ese hombre o esa mujer traicionera, adúltera, no se arrepiente genuinamente, ni vuelvas con él, porque ¿sabes qué va a hacer? Volverlo a hacer. Si un hermano de la iglesia no se arrepiente y dice: sí, pastor, en mí yo asumo mi responsabilidad, yo pido perdón y tráigame al hermano que ofendí y le pido perdón, hermano, perdóname, me ganó la carne. Y si esa persona no se humilla, no puede haber arrepentimiento. Mentira que quiere cambiar las cosas. La única forma para empezar a cambiar su vida es que esté arrepentido. No funciona al revés.
No funciona con mucho cariño, que tú le des comida, que lo atiendas bien, que le laves los pies, que le des dinero. No funciona. Funciona solamente cuando tú lo guías o esa persona se arrepiente. Y dice aquí en Marcos, ya lo vimos, 3:24. Vamos a regresar a nuestro texto y vemos aquí en Lucas 13. Estamos en Lucas capítulo 23, versículo 3. Llevaron seguramente Herodes Antipas mandó a Jesús vestido como con un traje, ¿verdad? Saquen aquí, vamos a ridiculizar a Jesús, y burlándose lo vistieron quizá de un rey, ¿verdad? De un traje de un rey, le pusieron en una forma para burlarse de él. Dice aquí cómo lo recibe entonces el Poncio Pilato. Dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, otra vez la misma gata, la misma forma de trabajar de Satanás. Reyes, gobernantes y sacerdotes juntos. ¿Por qué juntos? ¿Caminarán dos que no están de acuerdo? ¿Podrán ser amigos dos que piensan diferente? Para que tú te sientas a comer con una persona, tienes que pensar igual que esa persona. O tiene que haber algo en común. No puedes ser tú sentarte con ellos y participar con ellos si tú no tienes nada en común. O te sientas a hacer un negocio, o te sientas con ellos a oír de sus leperadas. Hay algo que une a esas personas. ¿Por qué buscas a esa jovencita? ¿O por qué te busca a ti ese otro hombre? ¿Por qué te busca ese gandalla? ¿Qué quiere de ti? Jovencita, porque las jovencitas dicen: ay, me ama. Eso dicen las jovencitas. ¿Y saben qué dice el hombre? El hombre dice: quiero su cuerpo. Quiero su cuerpo. Ese es el pensamiento 100% del hombre y el pensamiento 100% de la mujer. Ay, es que tiene bonitos ojos. ¿No es cierto? Él va a jugar al amor y ella va a jugar al sexo. Ella le va a dar sexo para que él le dé amor. Y esa mezcla es una mezcla diabólica que nunca funciona. Para que Dios bendiga la relación sexual, tiene que haber compromiso y se llama acta de matrimonio. Es la única forma que Dios bendice el matrimonio y la relación sexual. Si dicen: está de moda no casarme. Sí, está de moda no casarte. Por eso después andan como andan y tú lo estás viendo cómo está depravada la juventud. Ya no hay noviazgo. Me decía una de mis hijas, dice: papá, ya no hay novios. Ya eso se quedó en tu época. Digo: ¿cómo? ¿Ya no hay? No, ya no. Se acabó. Ahora los jovencitos es relaciones sexuales inmediatamente, sin noviazgo. Ya no existe. Cuando qué bonito es el noviazgo bíblico. Es hermosísimo el noviazgo bíblico. Una vez oí un pastor que decía: no existe, la Biblia no habla del noviazgo. Yo lo quería aventármele así como el Blue Demon, y agarrarlo del pescuezo y bajarlo de la tarima y decirle: ¿dónde dice la Biblia que no hay noviazgo? Claro que sí. Y el máximo ejemplo y el más hermoso ejemplo que tenemos es de Jesús con María. De José y María. José y María, ¿verdad? Como José siempre respetó a María, y aunque María estaba embarazada, él dijo: yo me echo la culpa, pero
pero ¿verdad? Mujer va a ser mía y voy a esperarme mi momento. Siempre la dignificó, la esperó, y el noviazgo siempre es para casarse. El noviazgo del mundo, ¿qué es? Para darse, ¿cómo dicen? Novios de privilegios, ¿no es cierto? Y el noviazgo de Dios, un noviazgo bíblico, es para que te cases. Y tenemos muchos otros ejemplos de noviazgo que yo no sé de dónde dicen que no existe. Ok, regresamos a nuestro texto. Estamos en el versículo versículo 3. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes, al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado a este hombre delito alguno, que aquellos de que le acusan o acusáis. O sea, fíjense qué interesante. Poncio Pilato narra, bueno, si tú lees este fragmento en los otros textos de los evangelios, narra que habló con él y le preguntó y le dice: se te acusa de perturbar el pueblo, pero yo no veo que tú perturbes al pueblo. Dice: ¿acaso eres el Hijo de Dios? Y él le dijo: tú lo has dicho. Y le empieza a hacer preguntas, más preguntas. O sea, en la medida de que si Poncio Pilato le pregunta a él: ¿acaso tú eres el Hijo de Dios? Y le contesta que él: tú lo has dicho. Poncio Pilato tenía que haber caído hincado ante el Dios de la Biblia, Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo, Emmanuel entre nosotros, es Dios hecho carne, estaba ahí, y cuando lo vio le dice: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y dice: yo soy. Y él: pues será lo que quieras, pero para mí como que no eres un Dios. Y en ese momento le dejó de contestar y dijo: esta otra zorra no se vuelve a convertir. Y no necesitó seguirle predicando. Jesús se quedó callado. Qué triste y qué peligroso cuando Dios ya no habla en tu vida. Sin duda, uno de los versículos más crueles y más tristes de toda la Biblia es en el libro de Jueces. El hombre más fuerte de todo el mundo, de toda la historia, Sansón, por andar de lujurioso con otra mujer y con otra mujer y con otra mujer y con otra mujer, y él siendo cristiano, Dios lo había llamado a hacer un voto nazareo y había dejado crecer su cabello, no podía tocar los muertos, no podía cometer fornicación, y lo hacía, no le importaba el llamado que tenía. Era un cristiano tibio. Era un cristiano carnal, simpatizaba con el mundo, tenía una pata en el mundo y otra pata en las cosas de la iglesia. Iba y se santificaba en la iglesia, venía los domingos y hasta se persinaba. Y traía su Biblia, el Sansón. Y todas las muchachas: ¡ay, qué brazotes! ¡Ay, qué! Así era, bueno, para trasladarlo a la época nueva, ¿no? Así. Y llegaba aquel con las camisas pegaditas, no pegaditas, así a la iglesia, y todas las mujeres: ¡ay, Sansón! Y Dalila, ¡ay! Dalila se le quedaba viendo. Dalila significa la que debilita. Y un día se mete con Dalila y pensó que iba a tener la misma fuerza y que se iba a levantar a predicar y que iba a hacer a su negocio y que nadie se dio cuenta y que se metía a bañarse al baño del hotel y que nadie iba a darse cuenta, cuando dice la Biblia que no sabía que Dios ya lo había dejado. Llega el momento en que Dios habla 1, 2, 3, 4, 5 veces. Dios ya no vuelve a hablar. ¿Cómo sabes tú que vives mañana? ¿Alguien podría garantizarme que vas a vivir mañana? ¿O que vas a estar cuerdo con tus 5 sentidos el día de mañana? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué nos hace pensar a nosotros los humanos que podemos seguir pecando
y que no va a pasar nada. Cuando la Biblia habla mucho más del pecado, la palabra más escrita en tu libro y en el mío es la palabra pecado. Es la palabra separación, es la palabra pervertir la palabra de Dios, es la palabra que nos aparta de Dios. Y Dios advierte del pecado porque es algo que puede separarnos de Dios y de sus misericordias hasta la eternidad. No es juego, no es broma, no es exageración. Una vez vino un muchacho y me dice: pastor, voy a regresar a la iglesia un día de estos. Así me dijo. Bueno, esto me lo han dicho varios. Voy a regresar a la iglesia un día de estos. Y le dije: ¿y qué te hace pensar que vas a poder regresar? Me dice: bueno, a lo mejor no es que usted me corra. Le digo: no te corro, te amo y te bendigo, y ojalá en este momento vayamos a la iglesia y no para cuando tú piensas. Dice: bueno, voy a regresar a la iglesia cuando yo quiera. Le digo: error. No vas a regresar a la iglesia cuando tú quieras. Ni tampoco te vas a poder arrepentir cuando tú quieras. Si tú piensas que te puedes arrepentir el día que te estés muriendo, ¿qué te hace pensar que vas a morir en tu cama? Sí, si vamos a esas, vamos a hablar claro. ¿Qué te hace pensar que vas a morir en tu cama? Sí, tráiganme al pastor para que ore por mí. ¿Qué te hace pensar? Eso enseña la religión católica y que todos están ahí muriéndose bien rico, y no es cierto. Me dieron un reporte de un hermano que tan solo a las 11 de la mañana iban 8 muertos en Acapulco. 8. En lo que iba de la mañana. No fuiste uno de ellos, ni yo tampoco. ¿Y qué tal en la tarde? ¿Cómo está tu vida con el Señor? Ay, a mí no me toca. Ay, las balas perdidas están, pero las confusiones, las balas perdidas, ¿no es verdad? ¿Estás seguro de a dónde vas a ir? ¿Estás seguro el boleto que tienes de entrada al cielo? ¿Es verdad que sí lo tienes? Tu boleto de la entrada lo sacas de tu mano y dices: sí, cierto, aquí mi boleto dice el cielo. ¿Y tú por qué crees que dice el cielo si no te has podido apartar de tu pecado? No has amado a tu esposa como debes amarla. No has amado a tu esposo como dices que lo amas. No has obedecido los mandamientos de Dios, ni siquiera los 10 mandamientos. A veces pensamos cosas en un pensamiento totalmente incoherente. Estamos aquí en el versículo, le dice, ¿verdad? Él le dice: no ha hallado delito alguno ante ellos. Y le dice el versículo 23, nos adelantamos ahí al versículo 23, Lucas 23. Mas ellos instaban a gran voz pidiendo que fuere crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a que le hicieran lo que ellos pedían. Eso estaba interesante, muy interesante. Estaba Poncio Pilato y lo sacó. Dice: ¿qué hago con este hombre? Le pregunta a la multitud. Fíjate bien esto. Fíjate bien este gobierno corrupto. O sea, ¿qué organizó? Un plebiscito. Organizó una opinión pública. Organizó una consulta, una votación. ¿Quién quiere que este hombre sea asesinado? Ese gobierno populista que hace consultas es el que mató a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y si tú piensas que un gobierno corrupto que hace consultas es un gobierno bueno, la Biblia dice que es el peor de los gobiernos. Y si nosotros no entendemos y no abrimos nuestros ojos, es que no te ha amanecido.
Tenemos que llamarle a las cosas como Dios le habla. Y si Dios dice que ese gobierno de Poncio Pilato era un gobierno corrupto, es un gobierno corrupto. Los gobiernos están puestos por Dios para que no tomen opinión de del pueblo, sino que hagan justicia. Eso es lo que Dios determinó. Pero pareciera que ahora todos los gobiernos en todo el país, en todo el mundo, quieren darle a los pueblos a ver las manifestaciones, y a los jóvenes y a los viejitos y a las viejitas y a todo mundo, como que quieren tenerlos contentos. En todo el mundo no hay gobierno con mano dura. Se acabó. Se acabaron los padres que ponían disciplina en su casa. Y llega el hijo medio borracho. Hijo, otra vez llegaste así. ¿Cómo? Ya te voy a reportar con el pastor. Pastor, hable con mi hijo. Otra vez llegó borracho. Llegó a las 6 de la mañana. Y el hijo así con los bigototes, ¿no? Más grandes que los míos. Sí. Y llega y dice, pero el hijo de 40 años. De 40 años, viviendo ahí en casa y llegando a deshoras. Si tú no pones control en tu casa, ¿quién lo va a poner, varón? Si tú no pones el control, mujer, madre soltera en tu casa, ¿quién lo va a hacer? Tus hijos no saben guiarse. Por eso los hijos se les llama, a los hijos se les llama, ¿cómo se les llama? Se me fue el nombre cuando son adolescentes, adolescentes que adolece, que carece de discernimiento en el área moral, por favor. No que venga tu hijo y te diga, mamá, saqué 10 en matemáticas, 10 en civismo, 10 en todo, dame permiso para llegar ahí con mis hijas. Hija, le dices, hijo, usted es muy bueno para las matemáticas, para la química, para todo lo que quiera, pero usted, jovencito, es deficiente en las áreas sexuales, en las áreas morales. Los jóvenes son deficientes. Madre y padre que me estás oyendo, no confíes en ellos. No confíes. Ellos no pueden gobernarse en las áreas sexuales. Sí, hija, te doy permiso. Me voy a quedar allá a dormir con mis amigas. Sí, hija, ya sé, ya. Saca 10, puros 10 tu amiga. Fíjate nada más. Sí, es la más estudiosa del colegio y le dieron diploma. ¿Y qué? Si no tiene temor de Dios. Y catalogamos a nuestros hijos porque sacan 10. Pues mejor 6 y que sea un hombre de Dios, un temeroso del Señor. ¿De qué le sirve al mundo, al hombre que gana el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve que saque puros 10 y sea inteligentísimo si se va a una vida sin Dios en la eternidad? Dice, le decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. No lo queremos, no lo aguantamos, crucifíquenlo. No me hables de Cristo, no me hables de la palabra. No me molesta, no me hables lo que es pecado. Yo quiero seguir siendo homosexual, quiero seguir siendo lesbiana. A mí no me hables de lo que yo tengo que hacer. Ese es el mundo de hoy. El mundo que hace 2000 años es el mundo de hoy, el mismo de hoy. No quieren oír ser confrontados por el pecado. Cuando Jesús dijo, esta es la condenación, que Jesucristo ha venido a ti y te ha dado luz, y ellos amaron más las tinieblas porque sus manos estaban sucias. Ellos amaron más las tinieblas que la luz. Y así está el mundo, amando las riquezas y la vanagloria y los aplausos, y te quieres inscribir en Televisa y ya quieres ir ahí a TV Azteca y ser cantando por un sueño, y te quieres. ¿Por qué? Porque los jóvenes y el mundo ama el aplauso. ¿No has visto los artistas? ¿No has visto los políticos? Hitler
Cuando le aplaudieron, cuando el primer lugar, cuando fue nombrado presidente del país, le dieron un aplauso de media hora y le hacía así el hombre, absorbiendo la gloria de Dios. ¿Te fijas? Absorben los aplausos, los levantan. Cuando nosotros, el humano, no está diseñado para recibir la gloria de Dios. No estamos diseñados. Una persona que se le aplauda, bravo, señor gobernador, señor presidente municipal, y le aplaudan, se va a elevar, y allá arriba no va a conocer a nadie. Fue tu compadre, ahorita ni tu compadre ni tu amigo ya ni se acuerda de tu nombre. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de ellos que se pierde. Ok, vamos a versículo 7. Perdón. Perdón. Romanos 13:1. Romanos 13:1. Romanos 13:1 dice que es la función del gobierno. Sométanse todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, quien se opone a la autoridad, jóvenes, esposas, varones, ya soy como los políticos, y congregantes. De modo quien que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Y qué es resistir? No estar de acuerdo. Simplemente no estar de acuerdo. La semana pasada entró un grupo a la Universidad Autónoma de México, y entró un grupo de jovencitos vestidos de negro, eran como unos 200 jóvenes. No llevaban pliego petitorio, no escribieron alguna demanda, no solicitaban nada, no querían nada, no hablaron con nadie, nada, no hubo diálogo absolutamente de nada, y simplemente destruyeron la rectoría. ¿Qué pasó? ¿No llevaban una pancarta? Nada. Simplemente resistir en contra de la autoridad. Resistir lo establecido por Dios. Dice versículo 4. No, versículo 3. Porque los magistrados, los gobiernos, los policías y verdad y todo el cuerpo de gobierno, dice, no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. El gobierno no está para infundir el temor al bueno, sino al malo. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Espada significa justicia. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 5. Por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. ¿Qué es eso de conciencia? Que tú sepas que Dios te está viendo y que Dios quiere ver cómo reaccionas en contra o a favor de las autoridades. Hoy tenemos varios tipos de regímenes en los gobiernos, como el socialista, los dictadores, la democracia, la monarquía.
y que sin duda de ellos el mejor de todos hasta hoy ha demostrado ser la democracia. Y en la iglesia no se maneja democracia. En la iglesia se maneja una teocracia. Teocracia significa teos es Dios. Dios gobierna, Dios manda. Siempre Dios ha querido hacer eso. Desde que salió fíjense nada más, cuando salió el pueblo de Egipto y Dios quería formar una nación para él, dice: vengan y suban al Sinaí. Dios les llamó a que vinieran al Sinaí, dijo: todos que suban al Sinaí. Pero como ellos tenían miedo de Dios y encontrarse con Dios, les dio miedo. Pero Dios siempre fue la idea de que Dios les gobernara. Antes de darles leyes, antes de darles los consejos, antes de las tablas de Moisés, Dios le dijo: suban conmigo. Dios quería ser siempre su gobernante y ellos no quisieron, y de ahí toda la historia, y Dios les dio las leyes. Ahora tenemos las leyes, gracias a Dios nosotros ahora ya podemos vivir bajo la gracia y ya ser gobernados por nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí, vamos a Romanos 13:6. Dice: pues para esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. El siervo del centurión, en Romanos, vamos aquí a Mateo 8. Esta historia con eso termino con esta historia en Mateo 8. El secreto para que Dios te bendiga es que tú estés sujeto a las autoridades. Y creo yo que no hay pasaje en la Biblia más explícito dentro de los evangelios que este. Y dice aquí en Mateo 8:5, Jesús está narrando la historia de un centurión. Debió haber sido un general romano que quizá tenía 100 soldados a su cargo. Después esto se modificó y ya había centuriones con 1000 soldados. No se sabe cuántos soldados tenía. Era un general, eso estamos de acuerdo. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión, este general, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra a mi criado y sanará. O sea, Jesús sabía, el centurión romano sabía que Jesús, con decir la palabra sana, ya lo iba a sanar y no tenía que ir a su casa. Jesús tan solo di la palabra y mi siervo va a sanar. O sea, el centurión tenía fe de que Jesús podía hacer eso sin necesidad de ir a su casa. Muestra de que no necesitamos ir a tu casa para orar. Pastor, vaya a mi casa. No necesito ir, no necesitamos ir. No siempre, a veces sí, otras veces no. Ok, dice el versículo 9: porque también yo soy. Fíjate cómo sacó lo mejor que el centurión tenía para convencer a Jesús. Y le dice: porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo a mis órdenes soldados, y le digo a este: ve, y al otro: ven, y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. O sea, el centurión le dice: yo también soy hombre bajo autoridad, y le digo a este: haz esto y lo hace, y le digo a aquel: haz esto y lo hace. Así tú haces ese milagro, diciéndole: yo estoy bajo autoridad. Yo creo que alguien podría pensar: oye, espérate tantito, centurión, a ver, arrímate una silla y vamos a platicar. ¿Qué no le sirves a un perverso rey? ¿Y qué va a decir el centurión? ¿Sí? ¿Y qué no es ladrón de impuestos tu gobernante? Y va a decir el centurión romano: sí. ¿Y qué no es un depravado sexual? Sí. ¿Y por qué le sirves? Eso hubiera sido en nuestro pensamiento. Jesús, al ver que él estaba bajo autoridad,
que estaba sirviendo a sus gobernantes, el centurión romano cristiano dijo: tú me pusiste. No se lo dijo, lo pensó. Jesús, yo estoy aquí puesto por ti. Daniel estaba puesto en medio de gobiernos depravados. Isaías también, y muchos hombres en la Biblia fueron puestos junto con gobernantes a servirle a los gobernantes. Y no me digas de Nehemías, era el copero del rey. Imagínate, ahora échale whisky, y le echaba whisky. Ahora échale brandy, y le echaba brandy. ¿A poco Nehemías dice: no, eso es pecado, eso sí no? El que se lo iba a tomar era él, Artajerjes. ¿No es verdad? Que nosotros, el pecado no es de nosotros, es de ellos. A menos que tú le estés disparando también a los asesinos, a enemigos de él. Entonces en dado caso sí tienes que apartarte de esas personas. Y le dice el versículo 9: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo mis órdenes, soldados, le dice. Versículo 10, ya lo leímos. Y dice el versículo 10: al oír Jesús se enojó, se maravilló, y lo dijo a los que le seguían. Fíjate, o sea, fue tan sobrenatural esto que Jesús hizo hincapié de la fe del hombre. A ver, pongan atención todos, pongan atención. Este es un hombre de fe. Dice: de cierto os digo que no ha ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y no era judío, era romano. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, de Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. No porque te sientes aquí pienses que eres cristiano. No porque vengas y oigas las conferencias eres cristiano. No porque te metas al mar te conviertes en pez. ¿Cuántas personas son de cuna cristiana y pertenecen a un cristianismo de hace 3 generaciones? Y no por ser cristiano tú o por tener una Biblia, tú pienses que cuando partas vas a morir y vas a llegar a la presencia de Dios. Si tú no haces una conversión genuina a partir de este momento, tú no puedes decirte cristiano. Tiene que haber esa pasión de convertirte a Cristo. Tiene que haber esa pasión de aborrecer el pecado. Y no es verdad que a veces caemos y tropezamos y que nos debilitamos. Sí, pero nos levantamos. Y un cristiano verdadero se levanta una y otra vez y 1000 veces se levanta. Siempre se levanta el cristiano, está arriba otra vez. Señor, la regué, perdóname, ayúdame. Y se levanta el cristiano verdadero. Pero el que no es cristiano se aparta, se queda y no se levanta. ¿Por qué? Porque no es cristiano. Solamente nosotros los cristianos lo levantamos. Todas las veces nos vamos a levantar. Nadie podrá separarnos de tu amor, dijo Jesús. Nadie podrá separarnos. Nadie, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nadie podrá separarnos. Y cuando tú entiendes que eres un verdadero cristiano y que te duele el pecado, Dios te da fortaleza para ya no volver a pecar. Pero si tú no tienes a Cristo, te estoy hablando a ti, a los que no tienen a Cristo. Si tú no estás seguro de esto que estoy diciendo, es el momento que tú te pongas a cuentas con Dios. Dios quiere y te está ofreciendo la salvación. He aquí, yo estoy a la puerta y toco. Si alguien abre su puerta y su corazón, entraré a él, cenaré con él y él tendrá paz. Si tú no has conocido la paz de Dios, es el momento que Dios te está ofreciendo esa paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, que Dios te puede dar la vida eterna, solamente tienes que levantar tu mano al Señor y decirle: Señor, ayúdame. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor, te
agradecemos, bendito Padre, porque todo esto que estamos viendo en la Biblia, tú lo dijiste primero. En Mateo 24 tú dijiste, para que cuando estas cosas comiencen a suceder, no te espantes, no te dé miedo, sino para que sepas que yo lo dije antes. Y si lo dije antes es para que no tuvieras temor. Bienaventurado, dice en Apocalipsis, empieza el libro de Apocalipsis, bienaventurados los que oyen y escuchan las profecías de este libro, porque ellos no recibirán el daño. Bienaventurado tú si escuchas la voz de Dios y te arrepientes. Gracias, Dios, porque nos muestras tu amor para que nosotros podamos vivir de tu mano. Ya no quiero vivir angustiado, ni con temor, ni con tristeza. Tú pusiste estos gobiernos, tú los escogiste, a cada uno tú lo pusiste, Señor, en su lugar. Son tuyos, merecen nuestras oraciones. Por eso dijo el apóstol Pablo, exhorto para que hagan rogativas oraciones por los reyes y los que están en eminencia, para que vivas quietas y reposadamente. 1 Timoteo 2:2. Te pedimos, Dios, que nos perdones. Si alguno hubiese pecado, dijo Jesús, abogado tenemos para con el Padre. Si tú has pecado, Jesucristo murió en la cruz. Es tu abogado. Es el que te está defendiendo tu vida en este momento. Ahorita tu vida se está debatiendo, tu alma se está debatiendo entre Dios y los demonios. Es Dios quien está hablando a tu vida y te dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Solamente Dios quiere tu corazón, quiere tu voluntad, quiere tu arrepentimiento. Y solo dile así: perdóname, Dios. Aquí están mis emociones, mis sueños, mis frustraciones, mis miedos. Todo te lo pongo en tus manos. Quiero servirte, Dios, a partir de este momento. Quiero ser tu hijo y que tú seas mi Dios. Quiero obedecerte. Quiero obedecer las autoridades. Quiero obedecer a mi pastor. Quiero obedecer a mis gobiernos. Y también quiero obedecer a mis padres. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.